es una cobertura de mitra, color rojo reemplazando la sangre de Cristo. Por eso, si usted después presta atención, cuando va del otro lado, nosotros antes teníamos acá un montón de escudos, si usted pasa del otro lado cuando va al baño, va a encontrar arriba un montón de escudos. ¿Los vio? ¿Alguna vez fue al baño? ¿Sí? Ahí está. Del otro lado va a encontrar un montón de escudos. Esos escudos son escudos redimidos, es decir, lo que nosotros hemos declarado como iglesia que defiende el país, que defiende cada provincia. Ese escudo, bueno, habla de dos ambientes espirituales, te habla de los laureles. Los laureles son la manifestación de la gloria de Grecia, la gloria del Olimpo. El laurel manifiesta el vencer sobre un sistema espiritual definido como Olimpo, donde se fundaron todos los juegos, inclusive el fútbol. No quiero angustiarle más. ¿Ok? No estoy diciendo nada. Con esto usted sacará... No sé. No me haga hablar con vos, justamente con vos. Por eso es que usted va a encontrar la importancia que representa para los Juegos Olímpicos, que se van a hacer ahora en Brasil, traer la llama de los Juegos Olímpicos. No es ningún chiste, no es un juego. No es un juego, es una acción espiritual, es un acto profético. La llama que se encendió desde antaño, esa llama de fuego, para Dios el fuego es un robo de Satanás sobre la tierra. Por eso Dios se enoja cuando alguien abre un fuego extraño. Por eso Dios mata a todos los que quisieron encender un fuego extraño y desarrollar una adoración paralela. Es largo de explicar, pero ahí tiene usted el motivo por el cual la llama dentro del tabernáculo nunca se iba a apagar, porque era una llama encendida por el fuego de Dios. O sea, un sacerdote en un ámbito, en una condición, lo encendía y no podía ser apagado. Y si se llevaba llama a otro lado, tenía que ser de ese fuego que manifiesta la unción de Dios. Ahora, el Olimpo, Grecia, el sistema de Zeus, el sistema que para los romanos es Júpiter, y todo este sistema de Grecia que empieza a gobernar la tierra, se empieza a disparar para todos lados. Toma las universidades, toma las enseñanzas, y nosotros hoy tenemos una mezcla, aunque no lo aceptemos, de un modelo de aprendizaje netamente griego. Netamente griego. La acción de los Juegos Olímpicos es una acción espiritual. Antiguamente los deportes estaban consagrados a los dioses. El que perdía tenía que entregar su vida a los dioses y los otros eran beneficiados con coronas y laureles que manifestaban la gloria de los dioses sobre ellos. El escudo de nuestro país está defendido por la gloria de esto. De hecho, el himno nacional, la declaración profética de lo que nosotros decimos, oíd mortales el grito sagrado, libertad, 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 se va a empezar a ver en el escudo. Y después hace una declaración, o juremos con gloria a morir. O juremos con gloria a morir. O sea, es una declaración aberrante para Dios que un hijo de él declare, voy a morir con gloria. Pero se nos enseñó a todos, gorro frigio, mitra, se nos enseñó a todos que todos debemos jurar, morir con gloria. Cuando el Señor dice, a los altivos yo los resisto, a los soberbios, pero a los humildes yo los acepto. Por eso con los profetas dijimos, esta no es la nación que Dios quiere. Una nación arrogante, altiva. De hecho, ustedes lo escuchan a los argentinos. En otro lado son súper arrogantes. Nos consideran unos engreídos, vanidosos, altivos. Así nos consideran. Si ha viajado por otros países, tenemos ese concepto. Y si no, tenemos embajadores de la arrogancia, como puede ser un Armando Maradona, dando vuelta por el mundo, manifestando la ignorancia del hombre. La conexión de las piernas al cerebelo, nada más, porque todo lo demás es una arrogancia. Pero es que nosotros lo matamos. Por eso el daño que se le está haciendo a este chico Messi es tremendo. Se lo está matando. Se lo está poniendo en posición de Dios. Lo que va a ocurrir es que Dios le va a quitar el entendimiento. ¿Cómo no se va a engreer este hombre si cree en creer? ¿Cómo no se las va a creer este hombre si lo hemos llamado de Dios? Y han levantado cultos hacia él. En juego, pero lo han hecho. Son acciones proféticas de la manifestación de una... Todo es espiritual. Usted me va entendiendo. Le guste a quien le guste, todo es espiritual. Crea o no crea, sea evangélico o no sea evangélico, sea católico o no sea católica, sea judío o no sea judío, sea musulmán o no sea musulmán. Todo es espiritual. Todo. Podemos ir al origen de la tierra, donde todo tiene que ver con dioses. Una vez dialogaba con una persona atea y me discutía, no, el ateísmo es esto, el ateísmo, y que Dios es una creación del hombre. Hay un solo principio por lo cual Dios no puede ser creación del hombre, un solo principio.
Y es que el hombre no puede crear nada que primeramente no haya tomado imagen de algún lado. Simple. El solo concepto de Dios ya es externo y extraño al hombre. Entonces eso ya lo descalifica para haber sido creado. Porque no tenemos nada, absolutamente no existe nada entre nosotros que primero no haya sido conferido por un pensamiento con un concepto previo. Y el concepto de Dios no puede ser un concepto previo. Largo de charlar, no voy a entrar en ese tema. Pero todo es espiritual. Al ser todo espiritual, cuando digo que todo es espiritual, es que todo tiene origen en lo espiritual. Inclusive esta taza tiene su origen en lo espiritual. Así que exagerado. No, quiero que me entiendas. El que inventó esto, primero lo pensó. Ese pensamiento forma parte del espíritu de la persona que lo diseñó. Así que tiene su origen en algún lado. De allí parte. ¿Me entiende por qué digo todo, absolutamente todo tiene su origen espiritual? Antes de que esto estuviera acá, primero estuvo en la cabeza de alguien. A eso Dios lo llama el Verbo, a eso Dios lo llama Jesús. Jesús es el origen de todas las cosas. De Él parten todas las cosas. Es la matriz de todo lo creado. Y todo habla de Jesús. Una silla, Jesús es el descanso. Una copa, Jesús es la copa de vida. Jesús es de Él tomamos agua de vida. O sea, todo lo que nosotros vemos. Un foquito, Jesús es la luz del mundo. Todo te habla. El piso, Jesús es el camino. O sea, no hay forma de que vos te vayas a mover por algún lado que no vayas a encontrar la manifestación de Jesús mismo. No quiero entrar en este tema, pero la palabra declara esto. Lo que te quiero decir hoy, y vuelvo a hacer hincapié, es que todo es espiritual. Todo tiene su origen en lo espiritual. Todo tiene su origen espiritual, incluso tus problemas. El problema del gas no fue un asunto de Edisure, Ecogas, Edisure de Luz, no, de Buenos Aires. El problema del gas no fue un asunto de Ecogas. ¿No nos llegó la boleta todavía? El problema del gas ¿Usted piensa que Dios no tiene la capacidad de darnos lo que necesitamos? Escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, 11 y 12. Qué conocido que es, pero lo voy a volver a leer para los que nos están acompañando desde hace poco. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Otra palabra dice las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No voy a entrar ahora sobre qué es una potestad, qué es un principado, qué es una hueste. Aunque te querés saber, ¿no? Son curiosos de lo espiritual. Judas dice, se envanecieron entremetiéndose en lo que no conocían. ¿Qué es una potestad? Es un demonio que opera sobre un tema. ¿Qué es un principado? Es un demonio que opera sobre una región. La drogadicción es una potestad. San Roque puede ser un principado. Gobierna sobre una región. ¿Correcto? Huestes espirituales de maldad son ejércitos que operan en las regiones celestes. ¿Usted alguna vez vio el horóscopo? Cuando decía acá, no, yo nunca leí el horóscopo en mi vida. Dígame si no se pone curioso. ¿Sabe qué dice esta estupidez de nosotros? Y se pone a leer. ¿Alguna vez lo hizo? Yo sí, lo hice un montón de veces. Diga, ¿ves qué es lo que dice? Porque, ojo, yo estoy convencido de algo. Profetizan desde las tinieblas. Ahora, si sos una persona que vas a creer y estás desesperado por una palabra y no sabes oír a Dios, no leas el horóscopo.
Ahora, si vas a hacer guerra espiritual para saber qué te está oprimiendo, fíjate qué es lo que te maldijo el horóscopo para poder entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Es un ejemplo. Cuando vos ves el horóscopo está basado en los astros, sí, pero ¿cómo se llaman? Las constelaciones. 12 constelaciones. Ahora tienen un problema bastante serio porque se metió una decimotercera. De verdad se metió una decimotercera constelación, por eso es que se cambiaron los ritmos. De hecho, hay estudios que definen que la Tierra está girando más rápido, por lo cual, lo que antes el mundo giraba en 24 horas, ahora el horario normal es que la Tierra tiene un periodo de 24 horas, pero serían 16 horas reales. Esos son los estudios. No sé qué veracidad tendrán estos estudios. Te digo, habría que confirmarlo pero dejémoslo ahí. Esas constelaciones que vos ves arriba, supongamos vos tenés un Leo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un signo de Leo. Yo soy de Leo, te dice, mire. ¿Qué te está diciendo? Te está hablando de un león. ¿Y de qué león habla? ¿De qué león habla? Del león de la tribu de Judá. Cuando Dios creó la constelación de Leo y lo ve, dice, las estrellas hablan. Cuando vos empezás a leer todo el horóscopo, vos podés encontrar el evangelio. Vas a encontrar en Libra la mujer, la virgen. Vas a encontrar, cada una de las constelaciones te da el mensaje de Cristo. Por eso los reyes magos, astrólogos, ellos se guiaron por las constelaciones y llegaron a Cristo por una estrella determinada, una estrella que hablaba del Mesías. Todo es espiritual. Los cielos cuentan su gloria, dice la palabra. Los cielos cuentan su gloria. ¿A qué te pensás que se refiere? Todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. Todo es espiritual. Ahora, la palabra de Dios dice de que nuestra guerra no está determinada por lo que un hombre pueda llegar a ser, sino que está determinada por lucha contra principados, potestades y huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Un error doctrinal para muchos, bastante serio, es asumir que la obra de Cristo en la cruz tiene una implicancia física inmediata. Voy de nuevo. Un error doctrinal es asumir que la obra de Cristo en la cruz tiene una implicancia física inmediata. Algunos te dicen, Jesús ya hizo toda la obra y ya no hay más nada para hacer. Mi pregunta es, ¿en qué ámbito? Porque si vos me decís que no hay más nada para hacer en lo natural, la pregunta es entonces, ¿por qué el cuerpo de Cristo está en la tierra? Ahora, si vos me decís que Cristo hizo toda la obra que tenía que hacer en el ámbito espiritual para que se manifestara el segundo cielo y a su vez al plano natural, ahí yo estoy de acuerdo con vos. No hay más nada que hacer en el plano espiritual. No hay más nada que hacer, no. No hay más nada que hacer en relación a la reconciliación. No hay más nada que hacer. Dios dirá si después no hay más nada que hacer, porque Él es un Dios de propósito. No creo que esté ahí brazo cruzado diciendo, bueno, vamos a esperar que nos adoren ahora porque estoy medio aburrido, apúrense muchachos. No funciona así. Dios es un Dios de propósito, un Dios de diseños, un Dios de creador. El diseño de Él es creador. Y si es creador, ¿qué te pensás que hace? Crea, todo el tiempo crea. A Dios le aburre 2 veces lo mismo. No sé si le aburre, pero alguien que crea, a mí me gusta mucho crear. Y yo, está bien, muy linda esta melodía, pero ya está, o sea, me quiero otra. ¿Por qué? Y porque en mí surge la creación. Así gobierna Dios, desde la creación. Entonces muchas personas asumieron que lo que Cristo hizo en la cruz, ya está, listo, se acabó, no hay más nada para hacer. Todo ahora gira en torno en lo natural también. Hay un error si nosotros creemos que la implicancia de la cruz tiene una implicancia física inmediata. No hay implicancia física inmediata. Esto significa que Jesús murió, pero ahora la gente tiene que aceptar su salvación. Si Jesús murió y ahora toda la humanidad estaría salvo, ¿para qué estamos aceptando a Cristo? ¿Para qué levantamos iglesia? Pero más aún todavía, si no hay más nada que hacer, ¿por qué el libro de Efesios, que aparece tiempo después de que Jesucristo murió y resucitó, se nos insta a decir que tenemos una guerra contra principados y potestades? Si no hay más nada para hacer, si hay muchas personas que ya no hay más nada para hacer, ya no hay más guerra espiritual, no hay que ponerse loco con los demonios. Yo comparto eso, por cierto. No hay que ponerse loco. Hay que hacer guerra, simplemente.
Si ya no hay que hacer guerra, como muchas doctrinas están enseñando, si ya no hay más nada que hacer desde el Espíritu, ¿por qué Pablo nos insta a esto? ¿Por qué una y otra vez dice el libro de Santiago, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros? Si ya huyó por medio de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué el libro de Judas dice de que muchas personas se entremetieron en lo espiritual, envaneciendo su mente con cosas que aún no entendían? La respuesta es que nosotros hemos malinterpretado, y quiero explicarles algunas cosas para que usted pueda entender lo que es la guerra espiritual. Por alguna extraña razón, el ámbito físico responde al tiempo y al espacio. Es imposible concebir lo físico sin concebir el tiempo y el espacio. Yo no puedo decir, esta es una mesa, y esta mesa que estoy usando ayer, no estoy usando ayer, la estoy usando hoy. Y ayer no estaba acá. ¿Y dónde estaba? Estaba en otro lugar. No, pero esta mesa fue, es y será. No. El único que puede tener estas virtudes es Cristo. O sea, esta mesa en algún momento no fue. Esta mesa apareció. Y esta mesa no puede ocupar no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo. Solo puede ocupar un espacio al mismo tiempo. Por alguna extraña razón, todo lo físico está limitado por el tiempo y el espacio. Por eso es que a nosotros se nos hace muchas veces difícil entender los misterios de Dios. Dios primero te conoció y luego te predestinó. Es absolutamente loco lo que dice la Biblia. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran hechos. O sea, primero te conoce, ve cómo sos, si aceptaste a Cristo o no aceptaste a Cristo, después viene y te dice, está bien, Él va a aceptar a Cristo. Es una locura. Claro, porque lo estás pensando desde el tiempo y el espacio. Lo estás pensando con un elemento imposible. O sea, si ya te conoció, ¿cómo puede ser que antes no te conozca? Pero así es Dios. Él puede manejar el tiempo y el espacio porque Él está fuera del tiempo y el espacio. Él todavía maneja algo que nosotros no entendemos y se llama verbo. El verbo es el concepto que está dentro de Dios. Es decir, Él puede decir, sea la luz, aun cuando no había sol. Porque Él tenía el concepto, Él tenía la idea. Voy a utilizar la palabra concepto, pero aún la palabra concepto es muy griega. No sé si la palabra concepto, yo creo que la palabra más correcta es esencia. Pero Él tenía en sí mismo, la utilizo para que usted me pueda comprender, Él tenía eso dentro de Él, el verbo. Entonces nosotros decimos algo así, Jesús murió en la cruz y ahora todos somos salvos. No somos todos salvos. Ahora todos tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Biblia. A todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No le dijo a todos los hizo hijos de Dios. No nos hizo a todos hijos de Dios. Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios a todos. Pero eso es algo que hay que tomar. ¿Dónde? En lo natural. Porque en lo espiritual ya está hecho. Jesús abrió el camino. En lo natural se transita el camino. En lo espiritual Él ya abrió el camino al Padre. En lo natural se transita. Y acá viene el tema. La guerra espiritual consiste en ámbitos naturales, pero se pelea desde el espíritu. No desde el tercer cielo, sino desde el segundo cielo. El segundo cielo es un régimen espiritual que gobierna toda la tierra, pero que no está en ámbitos del reino de Dios, no está en ámbito de la gloria de Dios. ¿Dónde sacamos esto? Lo dice el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Da un entendimiento y dice algo muy esclarecedor. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban antes muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra muerto significa separados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Digo separados porque si estaban muertos no podían andar, así que se está refiriendo a una muerte espiritual. Según la corriente de este mundo. La palabra mundo en esta palabra significa orden, el orden establecido. Conforme al príncipe, escuchá, conforme al príncipe, está hablando de uno, de la potestad del aire. O sea que en el aire hay un príncipe que opera y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que todos los hijos de desobediencia son operados por un espíritu. Está hablando de un comandante, un capitán, alguien que gobierna todo lo que es la potestad del aire. No está hablando del cielo espiritual de nuestro Señor. Está hablando del aire, está hablando del ámbito natural. Hay arriba un aire. A mí me ha pasado que yo he ido en avión en muchas oportunidades y es uno de los lugares donde más miedo me da. Me genera un quickie que ni te digo ahí arriba. Así más cuando el avión hace tiqui, 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 voy a decir, bueno, Señor, ten
encomiendo tu iglesia, encomiendo tu casa, encomiendo todo. Empecé a encomendar todo, ¿viste? Sí. Empecé a repasar todo lo que hice bien acá, le pedí perdón a aquel otro, le pedí perdón, te pido perdón por este. Pero luego le pedí perdón a todos. Por las dudas quería ir limpito, ¿viste? Vos te querés, es como cuando va al médico, ¿viste? Te higieniza todo, decís, acá estoy, entregado. Bueno, ahí está. Esa es la situación. Pero hay momentos, allá arriba, el Señor me enseña a meterme en el Espíritu. Puedo entrar en el Espíritu en esos lugares y me abstraigo. Es precioso el momento espiritual, pero muy confrontador también. Y una vez yo le preguntaba a Dios, le decía, ¿por qué me es tan fácil ver lo espiritual desde esta altura? Y Dios me decía algo interesante, me decía, porque en esta altura no hay gobierno espiritual. Y vos vas bajando y pasás por turbulencia, pasás por nubes, pasás por aguas, pasás por condensaciones. Y cuanto más vas llegando a la tierra, más el smog te abraza, más la situación te abraza y más te confunde. Hay una guerra espiritual en los aires. Por eso, escucha lo que te digo, cuanto más alta la adoración, lugares altos, más gobierno se te da. Porque estás a la altura, o sea, vos estás acá, estás con un estilo de demonios, subís, vos decís, es una locura esto. No sé si es locura, pero estamos hablando de, esto es espiritual. Subís a una región y tenés una potestad espiritual. Cuando seguís subiendo, seguís gobernando. Y si no, preguntale a los brujos, a los hechiceros, a los masones, ¿qué es lo que hacen? Ellos buscan los lugares más altos. ¿Por qué te pensás que todo lugar alto en una ciudad tiene que tener arriba algún símbolo masónico? ¿Vos te pensás que el coso ese que inventaron ahí al lado de la Plaza España, el faro ese, eso, ay, mira qué bonito, eso no es nada, qué bonito, no tiene nada de bonito, eso es horrible, a nadie le gustó. Le gustó a 2 o 3 nomás, al arquitecto y no sé quién otro. No se puede ni siquiera subir. No se puede subir. ¿Qué te pensás que es eso? Eso es una manifestación espiritual. Hay una adoración, hay una consagración. 1 o 2 personas son las que pueden subir hacia arriba. El ámbito espiritual es real. Te guste o no te guste, está operando. Lo que estoy tratando de enseñarte ahora es que cómo nosotros nos enfrentamos a ese ámbito espiritual. ¿Significa que nosotros tenemos que subir a lugares altos? Significa que tenemos que subir a Cristo, claro. Cristo es el lugar más alto. ¿Sí? Si no escuchaba la melodía, no hay lugar más alto que estar a tus... Pero es real eso. O sea, es una acción profética. Pero no tenemos que subir entonces las montañas. Si Dios te manda, sí. Capaz que tengas que ir a deshacer la obra de alguien. Pero si es para tener autoridad, no. ¿Por qué? Y porque en vos opera, en vos, no es por vos, es por Cristo, en vos opera el que subió al lugar más alto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso que no tenés que subir, o sea, porque ya no vivís vos, sino que Cristo es el que vive en vos. Si se tratara de vos, y sí, tenés que morir en la cruz también. Y si se tratara de vos, y sí, tenés que ser sacrificado. Pero en nosotros opera Cristo. Entonces, yo quiero volver a explicar este asunto del tiempo y el espacio, porque muchas personas asumieron que en función de esto confundan lo que es una acción milagrosa con un plan de justicia. Todo lo que tiene que ver con milagros tiene que ver con la gracia. Entonces de repente alguien tiene una enfermedad mortal. Y esa enfermedad mortal puede revertir médicamente si se establecieran los ámbitos ideales. Disminución de la patogenicidad y la virulencia del germen, aumento de las inmunoglobulinas adentro de su cuerpo, un ambiente de descanso adecuado para que el organismo pueda solamente concentrarse en la guerra microscópica y microbiológica que se está produciendo en la vida de la persona. Eso requiere de tiempo. Capaz que una cura de eso te pueda llevar 6 meses, 1 año, y está restablecido. Eso sería una acción de justicia. ¿Qué cosa? Que empieces a cuidar tu cuerpo, que dejes de comer porquerías, que le des a tu cuerpo un reposo adecuado. Pero si yo no puedo hacer eso, porque tengo que trabajar, tengo que llevar a mi chico a la escuela. Entonces las personas permanecen en su enfermedad. La persona no tendría que estar respirando el aire de la ciudad, tendría que irse a otro lugar. Mucho tendría que hacer para que su cuerpo se restablezca. Pero
Eso se le llaman actos de justicia. ¿Qué es? Que si yo hago algo si yo hago algo justo, tiene que responder con justicia. Entonces, si yo respiro aire justo, tiene que producirle sanidad a mi cuerpo. Ahora, si yo vivo en una ciudad y el aire me está contaminando, yo no puedo decir que estoy haciendo algo justo. Estoy respirando inmundicia, por más que no quiera, por más que no sea mi responsabilidad. Estoy respirando inmundicia y me voy a enfermar. Me sigue hasta acá. Si yo quiero sanar, tengo que hacer actos que respondan a la sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Plan de justicia. Pero, Dios interviene sobre eso que está limitado para nosotros. Señor, yo no me puedo ir de acá. O sea, tengo familia, tengo los chicos, no me puedo ir de la ciudad. Entonces Dios interviene con algo que Él define como gracia. La gracia es la intervención de Dios, aun cuando nosotros no mereceríamos vivir lo que estamos viviendo. Entonces alguien ora y dice, Señor, te pido por favor sea sanado. Y Él interviene. Cuando esa intervención rompe los protocolos del tiempo y el espacio, le llamamos milagro. ¡Wow! Esto no podía ser, esto no era posible. A veces le queremos llamar milagro de puro emocionales que somos. A veces simplemente es una acción. Se revirtió una acción por gracia de Dios. Pero milagro es cuando en lo natural no era posible ejecutar eso. ¿Me va siguiendo? Eso es milagro. La cruz fue un evento de gracia de parte de Dios, porque nosotros nunca hubiéramos podido ser salvos. Nos hubiera llevado millones y millones y millones de años. Nadie sabe si en algún momento hubiéramos podido ser salvos. Solamente Dios lo sabe. Escrituralmente te da todo a entender que no. Entonces la cruz es una acción de gracia donde Cristo entrega su vida y ocurre un acto sobrenatural llamado milagro de resurrección, porque era imposible que Él fuera recuperado a la vida. Esa acción nos habilitó a nosotros espiritualmente un camino para poder llegar hasta Dios. Pero no hizo que vos transitaras el camino. No hizo que vos ya vencieras tus enemigos. Lo que hizo fue habilitarte un camino que nunca antes vos habías podido transitar y que nadie en esta tierra había podido transitar. Eso fue lo que Jesús hizo. Él, según lo que dice la Escritura, abrió el camino que nos lleva al Padre y nos permitió entrar confiadamente al trono de la gracia. Él no caminó el camino por nosotros. De hecho, Él es el camino. Entonces, cuando vos pensás que no hay más nada para hacer en lo espiritual y que tan solo tenés que portarte bien y hacer un esfuerzo humano para que las cosas salgan bien, te estás olvidando de los elementos más importantes que el Padre nos ha dado. La guerra espiritual es una guerra actual que fue desatada desde hace mucho tiempo, que Jesús ya abrió el camino. Dijo, si vos te mantenés por acá, vas a ser libre de la guerra espiritual. Y ahí empieza el bombardeo. ¿Me va siguiendo? ¿Qué herramientas tenemos para esta guerra espiritual? Esta guerra espiritual tiene como objetivo, es una guerra de voces. Todo el objetivo de las tinieblas son voces. Ejemplo, un brujo, un mago, un hechicero, un ocultista, te quiere hacer un trabajo para que te seques. Cuando fuimos a Mina Clavero, fue muy manifiesto un ataque de satanismo contra mi vida. Yo lo manifesté, ¿se acuerdan? Sí, que estuve muy mal cuando fuimos a Mina Clavero, que tuve una descomposición muy grande. Perdí líquido durante 24 horas prácticamente. Y era una guerra mental. Porque a mí ya me habían dicho algunos que cuando los satanistas empiezan a operar, te empiezan a secar, utilizan esa palabra, te secan, te quitan las aguas. Entonces esto fue una guerra de pensamiento. Y pasaba algo extraordinariamente milagroso. Yo perdía líquido de una forma muy rápida, pero no me deshidrataba. Entonces yo me estaba dando cuenta que la guerra estaba en mi cabeza, que esto era una guerra de intimidación. El diablo solo va a poder empezar a dañar tu cuerpo cuando vos le crees, cuando vos pones tu fe
en las palabras que tu enemigo empieza a poner. Toda la guerra de hechicería, de brujería, de encantamiento, todo el poder espiritual de las tinieblas, toda la masonería, todo el trabajo, si a vos si te ponen una bruja en tu casa, si te ponen un candado, si te ponen una velita, si te ponen un coso rojo, si te ponen algo, cualquier estupidez que te pongan, consagradas, con autoridad, consagrado a los demonios, y todo lo que te pongan un demonio en la puerta de tu casa custodiándote. Todo lo que quieran hacer solamente tiene un fin. Quiero que me entienda. No tiene el fin de hacer magia sobre vos. No tiene ese poder. Todo el fin que tiene es perturbar tu mente. Hay una guerra sobre tu mente. No pensás con claridad. Y nunca viene de una forma clara. O sea, si alguien está en santidad, está adorando, y de repente se le aparece, no sé, una Miss Playboy, así toda despampanante, bien así, pechos abultados, cola elevada, todo armado. Y vos estás en plena santidad. Cuando viene algo tan evidente, ¿qué es lo que haces vos? Te reprendo. O sea, en ese momento podés decir, te reprendo. Y lo decís bien, lo digo en serio, lo decís bien, o sea, estás bien parado, decís, te reprendo. Ahora, ¿qué pasa si hace un mes que no estás orando? Estuviste con tus amigos, saliste a jugar al fútbol, tomaste cerveza, estás en plena diversión, estás de vacaciones porque estuviste cansado durante todo, y estás de vacaciones. Y poquito a poco vas relajándote y estás escuchando cosas que antes no escuchaba y estás aceptando chistes que antes no aceptaba. Empieza a aparecer algo que se llama sedimento espiritual. Ese sedimento espiritual que vos empezás a recoger de la calle empieza a opacar la sensopercepción de la voz del Espíritu. En ese momento no se te va a aparecer una Miss Playboy, se te va a aparecer una secretarita, se te va a aparecer una amiguita, se te va a aparecer alguien que te va a decir, estás perdido sin darte cuenta. Ay, te ves, se largó a llover, vení, te llevo a tu casa, me hace frío bárbaro. Amor, solamente la llevé hasta la casa, nada más. ¿Por qué estás pensando mal? Porque no está pensando, ella está viendo, está conectada en otro lugar. Ella o él. A veces son ellas también las que caen en todo esto. Así empieza a caer, ese sedimento se empieza a perder. Y empieza ese sedimento. Esa es una guerra espiritual. Ahora voy a decir, ¿y esto cómo me pasó? Porque hay alguien que está trabajando, que te puso espíritus demoníacos de custodia. Y esto puede tener forma de una coronita con pelos de muertos puestos en la esquina de tu casa, o puede tener simplemente la forma de una oración de alguien que dijo, ¿cómo no le va mal al desgraciado este? ¿Quién vence en la guerra espiritual? ¿Quién vence? El que tiene más autoridad. Voy caminando por la calle y tengo un brujo que está bien consagrado. Hace todo lo que le dicen los demonios. Entonces ya no es él el que me hace guerra. Yo no tengo que pelear contra ese brujo. No tengo un pobre hombre. Pero mi guerra es contra el servidor mi guerra es contra el amo de él, contra el dueño, a quien sirve. Ahora, ¿quién va a vencer? El que manifieste mejor a su Señor. Ahora, si él manifiesta puramente a su Señor y yo manifiesto puramente a mi Señor, la guerra está ganada. ¿Por qué? Y porque mi Señor ya venció a su Señor. Ahora, si yo no manifiesto bien a mi Señor, Él va a poder operar y tratar contra mí. ¿Me van siguiendo? Empezamos a entender por qué el pecado es tan delicado. Porque el pecado, todo lo que hace, es separarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces las personas no saben cómo dejar de pecar, ni saben cómo hacer para calmar su ira, su enojo, su bronca. Y hacen esfuerzo, no saben cómo dejar de drogarse, cómo dejar de comer cuando saben que no tienen que comer. Cómo dejar de... el pecado que quieras. Hay un pecado que el Padre te ha hablado que estuviste... y a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Jesús habla acerca de la autoridad que muchas veces nosotros tenemos.
Pero también habla acerca de la ignorancia que nosotros, el autor de los Hebreos, el autor de Judas, se me fue el pasaje ahora, pero cuando usted lee el libro de Judas, Judas hace una reprensión bien clara sobre todos aquellos que se meten en guerras espirituales sin entender qué es lo que están haciendo. Dice, ahora quiero recordarles, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas corrompieron y siguieron carne extraña. Eso significa que los hombres se unieron sexualmente con los ángeles. Así, literalmente, disculpe que se lo diga tan abiertamente, pero eso fue lo que pasó. Hubo lo que se definía como incubo y sucubo. Uniones espirituales, pero sexuales. Esto es algo muy común entre brujos y hechiceros, que la máxima manifestación sí es que un sacerdote tenga relaciones con. Por eso es que hay mucha homosexualidad, mucha bisexualidad, brujas que se consagran a Satanás teniendo relaciones. Y lo que dan a luz son fetos, pero demoníacos. Que obviamente nacen muertos y cuestiones por el estilo. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, ¿de quién está hablando? De los que estaban atacando a la iglesia a la que Judas le estaba hablando, soñando, mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo el Señor, te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Está hablando de gente que se larga a hacer una guerra espiritual. Gente que dice, mi guerra es espiritual, así que ahora me voy a levantar contra todo demonio inmundo. Y empieza a hacer una guerra que no entiende. Personas me preguntan, ¿por qué no sube cualquiera a la plataforma? Porque no entiende la guerra que está ocurriendo. A ver, te lo voy a explicar de esta manera. Una cosa es dirigir. Quiero que usted me entienda. Vienen personas y dicen, yo en mi iglesia dirigía. Una cosa es dirigir un grado. Otra cosa es dirigir una universidad. Otra cosa es dirigir el Ministerio de Educación de una nación. Cada guerra tiene su intensidad. Subirte a la plataforma de una congregación profética es ver espiritualmente demonios tremendos. Ahora, si tu autoridad espiritual no está a la altura de confrontar esos demonios, mi sugerencia es que te quedes quieto. ¿Por qué? Porque lo que viene es la muerte espiritual. ¿Cómo? Se empieza a apagar y empiezan a atacarte como te lo estoy diciendo. Es muy común que personas en pecado se empiecen a adormecer. Se adormecen y dejan de oír la voz de Dios. La guerra espiritual es una guerra que tiene que ver con la región que se nos ha dado para administrar. Dios no me sacaría a hacer una guerra territorial si yo no fui enviado a la nación. Yo no creo que nadie tenga condiciones de ir a pelear contra una nación si primero Dios no le dio la nación para ir a pelear por esa nación. La guerra espiritual es por medio de antecedentes espirituales. Imagínate que de repente yo vengo contra somos 5 y vamos contra una ciudad pequeña en nuestros caballos espirituales. Y ahí viene Darío, saca la espada, Darío, corta cabeza y va Luciana por el otro, corta cabeza y va por el otro, corta cabeza. Cuando llegamos a ese lugar, tomamos al hombre fuerte y decimos, en el nombre de Jesús, sos saqueado en esta hora, te atamos en el nombre de Jesús. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta esa peleadora? Sí. Ahí tenemos la cabeza de un demonio.
Cuando vamos a otra ciudad que es más grande, le vamos a decir, vamos a ir y te vamos a saquear. El otro demonio me hace, no me importa. Ahora yo tomo todo el botín de lo que había acá y con todo el ejército que tenía en este lugar, lo cargo con nosotros. Y ahora somos 15 y vamos a la otra ciudad. Ya somos 15. Que empezaron a seguirnos porque dijeron, che, mirá el peleón que se mandó, vamos a seguirlo. Llegamos a la otra ciudad, derribamos. Ahora tenemos otra victoria, pero ahora todo lo que había en ese ambiente nos empieza a seguir. ¿Por qué? Y porque ya tenemos más autoridad. Cada guerra ganada te suma ejércitos de autoridad. Entonces llega un momento donde tu autoridad es tan grande que simplemente te parás en una región y le decís, o te vas o te tomo. Y el demonio corre. Otro que puede pretender manifestar a Cristo, que no lo manifiesta, simplemente tiene un nombre que no entiende y tiene una salvación que nunca exploró, porque la salvación es la misma para todos, pero no la exploró, no la vivió, no la disfrutó. Le dice, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo, y el demonio se le ríe y le pega un palizón tremendo. ¿Quiere ir a abrir una iglesia? Bueno, ¿por qué no abrir una iglesia? Puedo abrir una iglesia, acá pongo 20 sillas, me pongo a predicar. Y ahí están, 3 o 4 durante 15 años. ¿Por qué? Porque fue a hacer una guerra para la cual no tenía autoridad. No, pero yo tengo autoridad, me dieron autoridad. No, pero la autoridad es en la guerra que vos primero tenés que vencer. Entonces, ¿dónde se empieza a ganar autoridad espiritual? En el territorio que se te asignó. En primer lugar, sobre tu cuerpo. Todo lo que vos atentes contra tu cuerpo va a ser algo que no te va a permitir gobernar sobre los demás. Varones, si no administran sus pensamientos y no gobiernan sus cuerpos, no van a poder ejecutar gobierno sobre el cuerpo de sus esposas. Esposas, si no administran sus cuerpos, si no gobiernan sus... Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? No van a poder gobernar sobre el cuerpo de sus maridos. Y es legítimo que podamos gobernar, porque la palabra dice de que la mujer ya no se pertenece a sí misma, sino que le pertenece a él, y él ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a ella. Entonces la primera autoridad yo la empiezo a desarrollar en lo privado, conmigo. Ahora, yo quiero ir a pelear contra un espíritu de Jezabel, contra Pitón, y no quiero gobernar contra el espíritu inmundo que me está llenando la cabeza y me pervierte sexualmente, y me pervierte idolátricamente, y me pervierte un montón de cosas. Entonces lo que yo tengo que empezar a hacer es gobernar desde ahí. El segundo punto es echar todo espíritu que esté gobernando mi casa. Entonces yo voy a hacer un regenteo y digo, ¿qué está gobernando mi casa? La gobierna la miseria, la gobierna la discusión, la gobierna la división, hago todos los registros espirituales de lo que está gobernando mi casa y yo empiezo a confrontar los demonios que están gobernando mi casa. Y luego, una vez despejada el territorio espiritual, me es mucho más fácil hacerlo. Pero yo tengo que entender primero la guerra espiritual que estoy desarrollando. Luego de mi casa me voy a mi trabajo. Luego de mi trabajo me voy al territorio que se me ha dado. Cada guerra que vos hagas te das mayor autoridad. Ahora Jesús en el libro de Mateo, capítulo 28, si no me equivoco, da toda una explicación. Mateo 12, del verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Le sanó. En primer lugar, Jesús establece un milagro sobre la vida de este chico, pero primero fue saqueado. ¿Por qué digo que fue saqueado si no lo dice? Jesús lo dice acá, lo dice claramente. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. O sea que él había echado fuera el demonio. No lo dice escrituralmente, pero echó fuera el demonio. Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Belcebú, Baal-Zebú, ¿sí? Era básicamente el demonio, se le llamaba Dios de las moscas, pero tenía otro nombre original. Príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Ahora, él empieza a explicar. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahí está hablando lo que ocurrió con este muchacho. ¿Por qué pudo sanarlo? ¿Por qué pudo establecer una palabra de libertad, de sanidad sobre él? Porque primero tomó al hombre fuerte. ¿Cómo puedo entrar en la casa que está gobernando Satanás? ¿Cómo puedo entrar en la vida de una persona que está gobernada por Satanás si yo primero no ato al hombre fuerte? ¿Qué es el hombre fuerte? El que gobierna la casa, el que decide, el amo, el Señor. Esto es un principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? Atar al que está gobernando la región que yo quiero liberar. Lo tenemos que atar. ¿Qué es atar? Es dejarlo sin acción. Quitarle autoridad de acción. ¿Viste esa frase? Estoy con las manos atadas, me dejas con las manos atadas, no puedo hacer nada. Tiene que ver con el impedimento de una acción. La palabra atar y desatar es utilizada por Jesús para explicarle a Pedro que todo lo que él ate y todo lo que él desate será atado y desatado en los cielos. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra atar. Yo te ato. En realidad el yo te ato muchas veces es hablado desde la vanidad y desde la vanagloria. Pues no te olvides que para hacer guerra espiritual necesitas ser humilde. Porque si vos te levantás contra potestades angélicas, como dice Judas, sin entender que son autoridades sobre muchas cosas, tus palabras no van a tener gobierno sobre ellos. Porque vos no hablás en tu propio nombre. Vos hablas en el nombre de Jesús, como quien viene de parte de Cristo. Como quien viene de parte de Jesús a hablar sobre la vida del otro, sobre la vida de algo espiritual, no sobre la vida de una persona. Entonces la confrontación es sobre espíritus inmundos y vos le decís, el Señor te ata. En el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo te ata. Yo voy a empezar a cambiar la palabra yo en el momento del atar, porque el yo te ato exaltó demasiado al hombre. Exaltó la vanagloria del poder espiritual que se nos ha dado. Y aunque reconocemos que el Señor, en su misterio y en su benignidad, nos dio autoridad sobre todo lo creado, aún así es Cristo el que gobierna por medio de nosotros y en nosotros. Así que la atadura tiene que ver con la inhabilitación espiritual de este demonio que gobierna sobre la comida, que gobierna sobre... Ahora uno dirá, si yo lo ato, si yo lo dejo sin acción, se acabaron los problemas. No, ahora viene que vos venzas sobre tus emociones y que vos venzas, o sea, que vos ates un demonio que te lleva a la gula, significa que después, si seguís comiendo, la culpa es netamente tuya. Y no hay ningún demonio a quien echarle la culpa. A veces nos metemos en guerra espiritual porque nos queda cómodo. A veces nos metemos en guerra espiritual porque no nos queremos ser responsables de nuestros propios pecados. La guerra espiritual es una guerra de voces. ¿A quién estás oyendo? Para que el demonio pueda venir a operar sobre tu vida es porque vos estás oyéndole. Para que el demonio pueda gobernar sobre los ámbitos de tu familia es porque vos le estás oyendo. Porque vos en algún momento te apartaste de la voz espiritual que es del Padre. Personalmente no creo que ninguna persona necesite liberación si puede oír al Espíritu de Dios y obedecer. Pero todo lo que es liberación, sanidad interior, liberación de cautividades, liberación de iniquidad, todo tiene que ver con que la persona en algún momento no oyó la voz de Dios y ahora necesita ayuda. Porque ha hecho de su casa una casa de demonios. La palabra, ¿qué ocurrió en Babel? ¿Qué ocurrió en Babel? Una gran confusión. ¿Se acuerdan? Babel, la torre. Allí se confundieron todas las lenguas. Las personas no pudieron avanzar porque había una gran confusión. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que significa Babel? No, significa puerta de demonios. Casa y puerta de demonios. Eso significa. Ahora, donde hay casa y puerta de demonios, hay mucha confusión. No sé qué hacer con mi vida. Despeja espiritualmente tu región. No sé qué tengo que hacer con mis decisiones. Despeja espiritualmente los ámbitos de tu casa.
No sé qué tengo que hacer con mi novio. Despeja espiritualmente esa región. No sé qué tengo que hacer con mi esposa, con mis hijos, con la situación. No sé cómo salir económicamente para adelante. Despeja espiritualmente. ¿Nunca te pasó que cuando estás en la iglesia se te ocurren 20.000 cosas para hacer? Decís, cuando llegue a mi casa tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, tengo que hacer aquello, tendría que hacer lo demás. No sé ustedes, pero a mí me pasa que en adoración yo leo todo lo que tengo que hacer. Se cierra la adoración, me voy para mi casa y digo, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Tiene que ver con la confusión. La guerra espiritual es una guerra que opera en tu mente. Viene desde el espíritu y va a buscar operar tu mente. ¿Qué autoridad tenés para hacer guerra espiritual? Que Cristo vive en tu vida. Y ese Cristo viviendo en tu vida trae justamente esa libertad. Ahora escucha algunos principios espirituales. Atar. Cuando vos atás un demonio, vos lo dejás sin actividad. ¿Te sirve la palabra atar? Sí, te sirve la palabra atar. ¿Te sirve la palabra no hagas más nada? Sí. ¿Te sirve la palabra inmovilizar? Sí. La palabra que vos quieras, que le pueda verbalizar y explicar a la operación espiritual, que lo dejas sin efecto. A mí me gusta mucho utilizar en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quedas sin efecto, sin articulación espiritual, tus oídos son ensordecidos, tus ojos son enceguecidos. O sea, le tiro con todo al bicho. Si me entero que hay un bicho dando vuelta, le tiro con todo lo que se me ocurre que le quiero tirar. O sea, cuando los veo, estás oyendo a los superiores en el nombre de Jesús, que tus oídos se ensordezcan. Estás viendo lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús, seas confundido, tus ojos no puedan ver, tu boca se haga pesada, no pueda hablar, tus manos, tus pies, lo que opera en garra, lo que opera en diseño espiritual, te sea confundido, te sea estorbado, seas quitado de autoridad en esta hora. Todo eso le tiro por todos lados. Desde Cristo. Porque se nos dio esa autoridad. Yo ato todo lo que es gobierno espiritual. Ey, oiga, despiértese, está adormecido en esta hora. Lo veo adormecido y tiene que ver con lo que estoy enseñando. Le estoy dando una llave tremenda de gobierno y de poder. Esta llave va a producir libertad en su vida y ahí anda. Los veo a todos, pero de verdad, veo a la mayoría está así. Sé que es espiritual. Así que despierte. Despiértese, le estoy dando una llave. Se atan los demonios que operan sobre una región, se atan los demonios que operan sobre una persona y se atan los demonios que operan sobre la mente de una persona. Se pueden atar demonios que operan en una región, Argentina, se pueden atar espíritus que operan sobre la vida de una persona o se pueden atar demonios que operan en una región de la mente de una persona. Solo se va a atar sobre todo demonio que opera en aquellas regiones que se nos dio autoridad. Si sos pastor de una iglesia, tenés autoridad para confrontar espiritualmente un demonio de una región. Si sos padre de familia, se te dio potestad y autoridad para atar todo demonio que opera sobre tu familia. Si sos un apóstol regional, se te da autoridad para atar todo eso. Supongamos, en el caso mío de este pastor, yo soy un apóstol a la salud. Tengo autoridad para atar todo lo que está en atmósferas de salud, en regiones de salud. El apostolado que se nos dio, según la palabra que se nos dio, es un apostolado global a la salud. Ahora alguien me dice, che, ¿por qué no peleas contra, qué sé yo, sobre otro tema, sobre la economía? No soy apóstol de la economía. ¿Alguno otro lo será? No soy apóstol a Argentina, ¿algún otro lo será? Yo soy apóstol a este tema. Y trabajo como cuerpo de Cristo, eso es identidad, con los que tienen autoridad en otros temas. Yo no me muevo con quien quiero moverme porque me queda cómodo. Yo me muevo con quien tengo identidad para moverme. ¿Me sigue? Estuvimos hablando el jueves de esto. Eso es atar un espíritu inmundo, que tiene que ver con los lugares a donde se nos dio autoridad. ¿Qué lugares se te dio autoridad? Y ahora vas a saber sobre qué lugares se te dio autoridad, vos sabés contra qué podés atar y qué no. Se ata todo demonio que opera en ilegalidad. Si no es ilegal, se debe dejar de pecar y arrepentirse. ¿Qué pasa? El diablo siempre asalta
con ilegalidad. Que venga una mujer a seducirte es ilegal. Entonces vos le decís, en el nombre de Jesús, te pones en tu lugar. Chau, te vas. Pero ¿qué pasa si por eso la palabra dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Significa que viene una operación de tentación y no puede prevalecer contra la iglesia. Contra los que son hijos de Dios no prevalece. Se cortó. Te ato en el nombre de Jesús, te vas. No te acepto. Pero ¿qué pasa si esa tentación le da lugar a ilegalidad en mi vida? Es decir, algo ilegal, yo le abro la puerta y digo, bueno, está bien, te pienso. En el momento que vos decís te pienso, luego no puedes decir te ato. Porque si vos decís te ato, sin antes arrepentirte, el juicio que envías contra el demonio que estás atacando viene contra tu propia vida. Porque tu palabra tiene autoridad. Entonces si vos decís, yo ato un espíritu inmundo de pornografía, pero vos no renunciaste a la pornografía y seguís estando en pornografía, la maldición que ejecutás de atadura viene contra tú. Entonces dejas de prosperar económicamente, dejas de prosperar en tu familia, dejas de prosperar en el estudio. Dejaste de prosperar porque la palabra de atar viene contra tu vida que no renunciaste. Y ahora quedaste atado, inhabilitado. Entonces cuando vos vas a confrontar espiritualmente a alguien, pedís perdón, te arrepentís de tus pecados, tenés un tiempo de adoración, de quebrantamiento, tomás la cena del Señor, te metés en Cristo, recordás la sangre de Cristo. Y ahí una vez limpio, habiendo restituido, porque Dios al que peca y se arrepiente de corazón, le perdona. Pero la consigna es, si te volvieres de tu malo camino, si te volvieres, segunda de Crónicas 7:14, Él oirá. Ahora, vos no podés salir a confrontar demonios desde la ilegalidad. Porque ahí tus palabras van a volver contra tu vida. Por último, una vez que hemos atado espiritualmente potestades, hoy solamente voy a hablar del atar, ya vamos a hablar sobre el desatar y sobre todo eso. Hoy vamos a hablar del atar. Esto sigue para largo, Pero por último, vos tenés que empezar a deshacer las obras del diablo. ¿Qué es una obra del diablo? Todo aquello que habías construido en tu vida que tenía que ver con la influencia de este demonio. Ejemplo, estuviste influenciado muchos años por la drogadicción y te cuesta horrores liberarte de la drogadicción. Hasta que un día dejaste de pecar, le pediste perdón a Dios en un quebrantamiento y confrontaste espiritualmente estos demonios, una potestad. Pero ahora estos demonios se han ido, tenés que romper toda obra que el diablo construyó en tu vida. Ejemplo, amistades asociadas a esto, negocios asociados a esto, relaciones interpersonales asociadas a tus pecados. Lo que hayas conseguido por medio del pecado tiene que ser renunciado, tiene que ser quitado de tu vida. Eso es deshacer las obras del diablo, para que tu gloria no dependa de la obra del pecado, sino que dependa de Dios. Eso es traer purificación y el Señor te va a dar mucho más de lo que vos entregás. ¿Van siguiendo el proceso? Esto es guerra espiritual. Te estoy dando herramientas para confrontar lo que vas a confrontar en la tierra que el Señor te da. Porque recuerden, todo lo que hagan de acá en adelante va a empezar a tener fruto. ¿Lo crees? Yo lo he creído y ya empezamos a verlo. Saben, cruzamos de Gilgal. Le voy a comentar algo que no lo comenté el jueves, pero pasó algo tremendo con respecto. Resulta que normalmente nosotros tenemos un costo como iglesia para mantener todo. Los costos son bien altos, pagamos 2 alquileres, entre los 2 alquileres se van como 60.000 pesos. Tenemos la luz nomás, no sé cuánto debe venir de luz. ¿Cuánto? 9.000 pesos de luz nomás. En este salón y ni hablar de alcalá. O sea, costos altos, o sea, lo estamos hablando de costos altos. Es costos altos, costos. No sé si son altos o son bajos, depende de quién lo viera. Lo mira Dios, una chirola para él. Así que, pero es un costo que para el sueldo de una persona, de un grupito, que yo decís, che, esto es pesado. Todos los meses el Señor nos sorprende mucho. Y podemos sembrar ofrendas en algunos pastores que trabajan a full. Yo le digo tiempo completo, todos deberían estar a tiempo completo en el ministerio, pero hay personas que en el horario que vos los llames ellos están disponibles y participan mucho de ese tema. Ahora,
yo venía viendo que el ingreso de la iglesia venía golpeando conforme a lo que estaba pasando en el mundo. Es decir, el mundo, las finanzas están cayendo, es decir, está habiendo mucho conflicto. Y estaba respondiendo el alfolí de la congregación, estaba respondiendo a lo que pasaba afuera. Y para mí eso no tiene coherencia, porque durante mucho tiempo la pasaron mal afuera, pero la iglesia respondió muy bien. O sea, cuando había escasez de dólares, nosotros nunca tuvimos problema. Cuando había escasez de corralitos, la iglesia nunca tuvo problema con nada de eso. Pero en este tiempo empezamos a ver este saqueo. Y si bien el Señor nunca nos permitió entrar en una deuda, ni mucho menos, no teníamos tanta libertad. Y nos pasó algo que teníamos que cerrar el mes y habíamos pasado del desierto a Gilgal, como establecimos proféticamente. Y el Señor nos decía, nos había dado palabra, que iba a dejar el saqueador de atentar contra esta casa. Quedaba el último sobre, normalmente lo abrimos cuando hace falta, nunca abrimos los sobres antes de tiempo, pero le digo, Luciana, abramos los sobres, tenemos que ver qué es lo que ocurrió. Y fue algo, los últimos domingos de los últimos 3 meses, pónganle que hubiera habido un ingreso de 15,000 pesos. El último sobre del mes de junio, ¿sí?, que tenía que cerrar todos los números para que nos permitiera hacer todo lo que teníamos que hacer, fue prácticamente 2 veces y medio, 3 veces lo que hacía tiempo que no se daba. Lo que nos permitió cubrir no solamente todo, sino de que estamos bien parados para cubrir todo lo que necesitamos, porque el Señor es fiel a su palabra. Entonces yo empecé a darme cuenta que de la noche a la mañana las cosas cambian cuando Dios establece una palabra profética sobre la vida de alguien. Y si esto lo vivimos todos juntos, porque esto no es algo que lo vive Sebastián, para los que no lo saben, eso no es lejos de ser mi ingreso. De hecho, yo no retiro un sueldo de ahí, se retira una pequeña ofrenda que ni siquiera, después los que quieren, el jueves que viene, voy a estar hablando un poco sobre la parte interna de la iglesia, todo lo que quieran saber, está toda la luz. Por una cuestión de grabación y de que sale a la luz de muchos países, me prefiero reservar, ¿no? Hay muchas cuestiones que necesitan ser reservadas, salvo que usted quiera venir y preguntar directamente. Pero el Señor nos ha permitido ver los milagros sobrenaturales en esta casa muchísimas veces. Y no tiene que ver con la vida de una persona, tiene que ver con la vida de todos nosotros. Así que yo te animo que este tiempo comiences a pelear contra tus enemigos que te han estado sacudiendo y te han estado secuestrando lo que el Padre te quería dar. Y que confrontes lo que el diablo había querido quitarte, que lo confrontes, que te arrepientas de tus pecados si hay que arrepentirse, y si no, que dejes de creerle al diablo, que dejes de creer todo lo que había venido trayendo sobre tu vida. No quiero darte una enseñanza hoy echándole la culpa al diablo de todas las cosas como siempre se ocurre, pero hoy quiero decirte, nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Y el Señor te ha dado la tierra que Él te ha puesto en tus manos, te la ha dado, y vas a sembrar y vas a cosechar, y vas a cosechar y vas a entregar al Señor de tus frutos, tus primicias, tus graneles van a ir al Padre y Él te va a volver a dar, y las naciones van a venir a tu casa para pedirte a vos. Vos vas a prestar y no vas a pedir prestado, porque el Señor ha venido sobre tu vida y Él va a pasear su rostro y va a hermosear tu casa. Pero eso es una palabra que vos tenés que tomar y es una palabra que vos tenés que creer. Y si bien confrontás espiritualmente las potestades espirituales, también es necesario que camines en justicia, una justicia que tiene que ver con reflejar a Cristo en todas las manifestaciones de tu vida. De lo contrario, entras a ser atado por las mismas palabras con las que ataste a tus enemigos. Ahora empiezan a secarte y a apagarte. El pecado seca la vida de los hijos de Dios que en algún momento estuvieron en guerra espiritual, que confrontaron a sus demonios, confrontaron operaciones de las tinieblas, y ahora esas palabras vuelven contra él porque volvieron a hacer alianza contra esas operaciones espirituales. Vamos a ser libres de esto. Hoy tomás en tus manos una vez más una palabra profética. El Señor te da la capacidad de atar. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Cuando el Señor Jesús te diga, podés atarlo, hablarás, y aquellos enemigos espirituales que habían venido contra vos quedarán sin efecto espiritual. No tendrán autoridad para saquear tu tierra, tu casa, tus hijos, lo que el Padre te ha dado. Hoy, en el nombre de Jesús, establecemos nuestras vidas, Señor, sobre lugares espirituales en Cristo Jesús.
Y declaramos que no es por nuestra fuerza ni nuestra palabra, no es por la declaración humana, sino es por la victoria establecida en Cristo Jesús, que nuestros enemigos han sido vencidos, y tú nos has dado esta libertad, Señor. Así que vas a hacer un listado esta semana y vas a ver contra qué estás peleando, en qué áreas de tu vida no te has desarrollado, estás atado, porque lo que vos no atás, te ata. Así funciona. Si vos no atás a tus enemigos te atan a vos. Y no son carne y sangre, no va a atar a tu suegra, a tu suegro o a tu tío o tu abuela, Son operaciones de las tinieblas que vienen contra tu familia, contra tu esposa, contra tus hijos. Son esos los demonios que no te dejan la cabeza tranquila y quieta para pensar lo bueno de tu casa. Son esos los demonios que no te dejan la cabeza quieta para pensar la provisión de Dios. Son esos los demonios que no te dejan la cabeza quieta para pensar acerca de tu identidad ministerial, congregacional, regional, nacional. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy te rindo mi ser. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Yo vivo para ti, y en cada palpitar Pasas aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Yo vivo para Esta palabra que ha sido soltada, que se ha puesto en cada corazón y ahora, por la autoridad que en Cristo Jesús nos ha sido entregada, la iglesia de Cristo ata todo espíritu inmundo de mentira que seduce y cambia el pensamiento. Todo bloqueo mental en esta hora ha quedado cortado, roto en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de mentira, todo espíritu de hechicería, de encantamiento mágico mental, por medio de Cristo, la iglesia de Cristo te ata, y te echa fuera de los territorios que el Señor nos ha dado como iglesia de Cristo. te doy mi corazón. Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, te reprende en esta hora. Y establecemos ámbitos de libertad. Ámbitos de libertad. Tus ojos son abiertos. 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 La iglesia de Cristo declara: tus ojos son abiertos. Jesús, el Hijo de Dios, ministra apertura de visión sobre tu vista. Tus ojos son abiertos. El Señor abre tus ojos a todo espíritu inmundo de bloqueo mental. La iglesia de Cristo te reprende como cuerpo de Cristo, como autoridad. No vas a prevalecer. Sos echado fuera en el nombre de Jesús, el Cristo. Vas a comenzar a entender cuál es la guerra espiritual que te mantenía sujeto y atado. Veo muchas personas con dones espirituales que habían sido escondidos, que no pudieron ministrarlos, no los pudieron presentar delante de Dios. Veo en esta hora personas que están al lado de pozos de aguas, pozos que están ocultos. Veo tierra seca, veo huecos como fueran cavernas abajo, y abajo de esos lugares hay pozos de agua. Muchas personas están al lado de esos pozos de agua, sumergidos y escondidos. El Señor rompe toda cubierta de tierra que te había mantenido oculto, que te había mantenido escondido, que te mantenía en el anonimato, y comienza a despertarte de nuevo en el nombre de Jesús.
Los ministerios comienzan a manifestarse en el nombre de Jesús, para que lo que te había sido entregado se lleve a cabo. Que nadie robe lo que le pertenece al Señor. Todo espíritu inmundo que había bloqueado tu vida, toda organización espiritual, todas las obras del diablo que se habían formado alrededor de tu vida, las obras espirituales de encantamiento son derribadas. La iglesia de Cristo establece un decreto de destrucción de toda obra del diablo sobre la vida de la congregación. En el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ataduras son cortadas. Ataduras son cortadas. Salen de los pozos. Salen de los pozos. Salen de los pozos. Libertad. Libertad al ministerio. Libertad a la adoración. Libertad para producir. Libertad para gobernar. Libertad para traer a luz la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Libertad. Salen de los pozos. Todo espíritu de miedo, espíritu de intimidación, espíritu de muerte que gobierna en la intimidación. La iglesia de Cristo te confronta en esta hora. La iglesia de Cristo te reprende, te ata en el nombre de Jesús el Cristo viviente. Te echamos fuera de esta congregación en el nombre de Jesús. Libres. Salimos de pozos de cautividades, de ataduras, en el nombre de Jesús. Lo que antes no podías entender, vas a empezar a percibirlo en tu espíritu. Vas a tener hambre por la palabra. Vamos a hacer una cosa esta semana. Vamos a tomar escrituras y vamos a leer toda la letra roja que está en el Nuevo Testamento. Busque una Biblia que tenga la palabra de Dios escrita en rojo y vamos a leer toda la letra en rojo. Esas son las palabras de Jesús. Vamos a tomar y vamos a leer Mateo, Marco, Lucas, toda la semana. Lo vamos a leer todo lo que más podamos. Lea todo lo que encuentre en rojo en los 4 evangelios. Coma del espíritu. No lea la letra muerta que está allí escrita. Va a comer en el espíritu lo que Jesús soltó. Y ábrele su corazón y dígale: esta palabra viene a mi vida, yo la recibo. No sé si está bien traducida, si está mal traducida, si le falta alguna palabra en el griego, si le falta alguna palabra en el arameo. No me interesa, Señor. Lo que me interesa es tu palabra depositándose en mi espíritu. Y eso es lo que vamos a comer. No haga teología, no la analice, no se ponga ahí a dar vuelta epistemológica ahí, deje eso de lado, hágalo en otro momento. Coma primero, vívala. El Padre ha puesto palabras de vida eterna, aguas de vida eterna en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Autoridad para abandonar el pecado. Autoridad para abandonar el pecado en el nombre de Jesús. Autoridad para abandonar el pecado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que tienen dificultad con algún pecado específico en su vida, levanta tu mano y di: yo tengo autoridad para vencerlo. Por eso en el nombre de Jesús, en esta hora, como iglesia de Cristo, nos ponemos de acuerdo y confrontamos el pecado caminando en santidad. Caminando en santidad en el nombre de Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi
corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Que nuestro Señor tome la gloria que le pertenece de tu vida, que sea depositada como una adoración fragante delante de Él, como un olor fragante. Que nuestros enemigos no puedan poseer lo que el Padre nos ha dado. Jesús dijo: yo los envío como cordero en medio de lobos. Nosotros podemos ir como cordero en medio de lobos, pero no se olviden que quien nos cuida no es ni más ni menos que el león de la tribu de Judá. Es un león rugiente que devora lobos, que ya los venció. Y aunque se quieran levantar contra nosotros, Él es quien nos defiende. Así que somos corderos con espíritu de leones. Somos corderos para morir delante del Señor. Y somos leones para defender el territorio que Él nos ha dado. El Señor bendiga grandemente tu vida. Vamos a estar juntándonos el jueves a las 8:30 de la noche. Todos aquellos que todavía no se han inscrito para el FCM, ya no sé si hay tiempo. ¿Ya no hay tiempo? Hasta el 8 de julio hay tiempo para inscribirse en el FCM, que es el discipulado online que estamos armando, que ya está en activación, ¿sí? El Señor te bendiga grandemente, esté contigo. Prepara esta palabra, nos estamos viendo el día jueves a las 8:30 de la noche.